Amigos creadores, un saludo tengan todos y bienvenidos de vuelta una vez más a su canal El Panda Creador. En la lección de hoy estaremos viendo cómo configurar nuestro entorno de trabajo. Para ello veremos cómo instalar Neo4j Desktop, lo cual se hace una instalación local en tu computadora, y veremos cómo configurar Neo4j Aura, que sería trabajar directamente a la nube de Neo4j. Sin más preámbulo, vamos directamente al hecho. Ahora, para instalar Neo4j Desktop iremos directamente a su página web, que esto sería en neo4j.com. Una vez aquí estaremos viendo una página similar a la que yo le estoy mostrando, porque depende en el diseño que tenga cuando ustedes entren. Aquí podemos ver todo lo que trae Neo4j, las facilidades que trae, que pueden usarlo de cualquiera de las tres nubes más conocidas que tenemos, como Google Cloud, Azure y AWS. En estos momentos lo que a nosotros nos interesa es acceder a Neo4j Desktop. Cuando vamos donde dice producto, nos dirigimos hacia donde dice Graph Tool, herramientas de grafo, donde dice Neo4j Developer Tool. Un detalle es que Neo4j en su documentación en ningún lado tiene documentación en español, así que espero que puedan documentarse bien con el canal del Panda Creador y cualquier duda déjenlo en los comentarios. Aquí ya cuando estén sobre Neo4j Developer Tool le dan un clic y esto nos llevaría a esta página web que estamos viendo en estos momentos. Aquí, luego de estar aquí, vemos también detalles de descargar Neo4j, lo que trae Neo4j Desktop, demás y demás. Vamos a ir directamente a descargarlo. Le damos un load. Ahora, aquí que nos está diciendo, Neo4j cuenta con dos versiones, la versión Enterprise y la versión Community. La versión Community es totalmente free, que puedes usarla tanto para ti como para tus proyectos. La versión Enterprise para desarrolladores sí viene ya con, hay una licencia que hay que aceptar, hay unos costos cuando se usa ya comercialmente, y tiene plugins que tienen costo también, que es como el plugin de APOC, los plugins de ciencia de datos y demás plugins. Pero bueno, ya eso a medida de que el proyecto lo vaya requiriendo se le va agregando. Y si usted tiene una startup o una empresa que está empezando con Neo4j, puede contactar a la empresa y ver los costos que conlleva utilizar su tecnología. Le damos un clic. Una vez que le dimos clic a Download, venimos a esta ventana donde ponemos nuestros datos personales para descargarlo, y aquí abajo nos mencionan que una vez que le damos clic al botón de descargar desktop, de cierta forma ya estamos estando de acuerdo con la licencia de Neo4j para su uso. Si tienen duda de algo, le dan la licencia y luego procedemos. Ya luego de darle clic al botón Download, nos llevaría entonces a esta ventana. En esta ventana nos dan una clave de activación para Neo4j Desktop, que sería esta clave que está aquí. La copian, la pegan en un bloc de notas y luego de que ya se haya descargado Neo4j van a la carpeta en donde se descargó. Ya tenemos descargado Neo4j Desktop, la aplicación. Ya la tenemos descargado y tenemos también en un bloc de notas la llave de activación que nos dio la página de Neo4j. Ahora procederemos con la instalación dando doble clic. Luego de ejecutar la instalación nos dice que seleccionemos el usuario para el que se está instalando. En este caso yo le pongo solo para mí. Ahora me dice la carpeta de destino donde estará Neo4j Desktop. Yo le voy a poner una dirección personalizada, ya que trabajo directamente con Neo4j en el proyecto que estoy trabajando ahora es SocialC, entonces lo trabajo en otro disco duro. Neo4j Desktop lo pondré en esta dirección, disco duro aparte. Ustedes pueden utilizar directamente, decirle siguiente sin ningún problema, y se le instalaría en el directorio que viene por defecto, que serían la torre C, archivo programa y demás. Bueno, ya está instalado, le doy a ejecutar, se toma un poco de tiempo. Ya salió. Lo primero que te va a salir es que tienes que aceptar la licencia, estar de acuerdo con la licencia Neo4j Desktop. Le decimos aceptado, agree. Y aquí entonces le vamos a poner la dirección donde se va almacenar los datos de la aplicación. En este caso
Yo voy a elegir también una dirección personalizada dentro del mismo disco que tengo Neo4j. Lo confirmamos. Una vez abierto Neo4j nos sale la ventana para registrar el software. En este caso vamos a usar la llave que nos dio Neo4j, que le dije que la guardaran. La copiamos, pegamos aquí en la caja de software key, le decimos activar y ahí él empieza ya a chequear el sistema, instalar y hacer todas las preparaciones que tiene que hacer. Ok, ya terminó de iniciar. Ahora nos dice que se le enviará anónimamente un reporte para así mejorar Neo4j Desktop. Le digo ok directamente porque quiero que mejore. Y aquí vemos que está iniciado. En la lista de proyectos tenemos un proyecto de ejemplo donde este viene con una base de datos Neo4j y viene con dos salvas. Estas son las salvas, los DOM de base de datos. Aquí es de Neo4j, una guía para navegar con una base de datos de película y otro que es para cargar los ciphers de una base de datos de película. Este ejemplo aquí no es con lo que voy a estar trabajando en el curso, así que detengo la instancia. El proyecto de ejemplo que nos instala por defecto Neo4j Desktop no lo vamos a estar utilizando en este curso, ya que el objetivo es enseñarle a crear una red social desde cero. Y en el largo trayecto que llevará esto van a aprender todo lo necesario de Cypher. Vamos a eliminar este proyecto de ejemplo, le damos clic en el botón rojo que viene con la papelera de reciclaje. Aquí nos da una advertencia que dice que una vez que se elimine el proyecto no se podrá deshacer y que todas las bases de datos asociadas con el proyecto serán eliminadas. Le decimos remove y ya, ahí fue eliminado. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos clic en crear nuevo proyecto. Le cambiamos el nombre, aquí vamos a ponerle el nombre del proyecto, será SocialC. Vamos a enter, aceptamos y vamos a pasar a crearle una instancia a la base de datos. Tenemos dos formas de agregarle instancias de base de datos a un proyecto. En este caso, aquí en agregar, en add, le damos clic y nos dice que puede ser una instancia local o una instancia remota. Vamos a trabajar ahora con la local y luego les voy a enseñar cómo se trabaja con la remota. Aquí yo le voy a dejar el nombre por defecto que trae y la contraseña. La contraseña que voy a estar usando es Neo4j social. Esta va a ser la contraseña porque es la contraseña que ya yo estoy usando directamente desde Spring Boot. Si le damos clic aquí se despliega un menú de todas las versiones con las que podemos trabajar en Neo4j Desktop desde la 4.1.0 hasta la última versión que en este momento viene siendo la 5.15 y que al seleccionar una de estas versiones lo que pasaría es que en el momento de darle al botón crear empezaría a bajar desde internet esta versión. Voy a seleccionar la que viene por defecto que te instala Neo4j Desktop, que es la 5.12.0. Ya una vez seleccionada le decimos crear y nos comienza a crear la instancia de Neo4j para esa versión en la base de datos local. En este punto ya se está creando la base de datos de Neo4j para nuestro proyecto SocialC. Vamos a aprovechar que esto demora un poco en dependencia de las cualidades de su computadora y vamos a revisar este menú de opciones que tenemos aquí en el lateral izquierdo. El primero son los proyectos, donde podemos actualizar y vemos la lista de proyectos que tenemos. El segundo son las bases de datos, la instancia base de datos de Neo4j. Aquí nos saldría la versión de la instancia y dónde se encuentra instalada y cuántas veces. Por ejemplo, tiene una instalación que está en el proyecto SocialC y que está instalada en la base de datos de nombre GraphDBMS. Tenemos la opción Graph APPS, que serían las aplicaciones de grafo que se le puede instalar o agregar a Neo4j Desktop. En este caso tenemos Browser, Neo4j Browser, que es donde vamos a correr nuestras queries, es decir, nuestras consultas. Tenemos Neo4j Bloom, que es donde vamos a usar estas consultas que vamos a correr, que podemos parametrizarlas. Y tendremos una vista más detallada y más trabajada de nuestra base de datos. Incluso podemos modificar datos directamente encima de los nodos y demás detalles que lo veremos más adelante.
Y por otro lado tenemos Graph App Gallery, que una vez que lo abrimos, este nos mostrará, como ya lo dice el nombre, una galería de aplicaciones para grafos, que serían aplicaciones para Neo4j Desktop. Todas estas aplicaciones que están aquí podemos darle el botón instalar y se instalará directamente dentro de Neo4j Desktop. Y si seguimos en el menú, en esta sección de acá abajo, vemos ya lo que es configuración y detalles de Neo4j Desktop. Aquí vemos que este apartado es de documentación. En este apartado podemos ver un centro de notificaciones, donde Neo4j nos notificará cuando haya una actualización de Neo4j Desktop, así como una actualización de las app que tenemos instaladas, es decir, de estas 3 app que hay aquí. Cuando hay una actualización, él aquí nos notifica. Aquí están los settings, que sería la configuración que tiene Neo4j Desktop, que dentro de estos settings entra si queremos enviar anónimamente un reporte de cuando el programa tuvo algún problema del uso, y guardar la contraseña de las bases de datos. Por otro lado tenemos configuración de proxy. Aquí tenemos donde se van a almacenar los datos de Neo4j Desktop, es decir, que el camino donde se almacenarán todos los datos que tienes almacenado de Neo4j. Por otro lado tenemos aquí el software key, que fue el que le pasamos. Aquí dice que este está vigente hasta el 17 de junio del 2024. Este es el que yo llevo usando hace tiempo, después tengo que cambiarlo. Y bueno, aquí el about de Neo4j Desktop, que tenemos la versión, por quién fue hecho, es decir, a quién pertenece, y el copyright. Vamos hacia proyectos. Ya tenemos la instancia Neo4j, podemos correrla. Vamos a darle clic a correr, aquí se va a demorar un poco también, y mientras está corriendo vamos a ver los detalles que nos viene aquí en este menú. Aquí tenemos que en detalles podemos agregarle una descripción a esta base de datos. Podemos ver la versión, que es la 5.12, podemos ver la edición, que en este caso es la edición Enterprise, y el estatus, que está iniciándose. La versión Enterprise de Neo4j nos permite tener varias bases de datos y nos permite agregarle a POC, agregarle la librería de Graph Data Science y más cosas. No tiene límite tampoco en la cantidad de nodos y la cantidad de relaciones que va a tener, porque tenemos otra versión en Neo4j, que es la versión Community, que esta sí viene con varias limitaciones, ya que es una versión free. En este caso ya está corriendo. Aquí tenemos el IP address, que sería localhost, tenemos el puerto VOL, el puerto HTTP y el HTTPS. Con estos puertos que logramos conectarnos, ya sea por página web como directamente por una aplicación que hagamos de tercero, es decir, una aplicación que podamos hacer en Java, en Python, en cualquier otro lenguaje. Aquí en plugin, por ejemplo, tenemos el plugin de APOC, que es una librería que tiene más de 450 procedimientos y funciones, que nos ayuda de muchas maneras a utilizar Neo4j de una manera más eficiente. Tenemos las librerías de Graph Data Science y demás librerías. Aquí ya cargó, dice que la versión disponible, que es compatible con esta versión de Neo4j, casi siempre va a tener el mismo número, es decir, APOC va a ser la versión 5.12 y Neo4j va a ser 5.12, y así sucesivamente. Le digo instalar y ya se instalaría. La versión upgrade es que si queremos hacer que nuestra base de datos pase, por ejemplo, a la versión 5.15, le ponemos aquí versión 5.15, decimos upgrade, y lo que haría sería el trabajo de bajar la versión 5.15 y pasar nuestra versión 5.12 a 5.15 todos nuestros datos. Si nos dirigimos aquí a la instancia que nos está corriendo de Neo4j, podemos notar que tenemos dos opciones. Uno son estos 3 punticos que nos da las opciones de la instancia del proyecto, y el otro es este de aquí, que nos da aplicaciones que hemos instalado anteriormente aquí en Graph App, sobre la cual vamos a correr nuestra instancia. Es decir, ya tenemos la instancia corriendo, y estas aplicaciones que le demos clic va a correr sobre la instancia y se va a conectar con ella para ejecutarla. Vamos a ir a los 3 punticos, le decimos setting, que nos sale toda la configuración de la base de datos de Neo4j. ¿Veis? Esta es toda la configuración. Más adelante vamos a tocar algunas cosas ahí, ahora no. Le damos a la segunda opción, que es los logs. Estos logs nos mostraría el log de la base de datos que está corriendo en este momento. Dice que está iniciada, cuando inició, la versión, todos esos detalles, por qué lugar está corriendo, es decir, los puertos
Y bueno, ya cuando se corran las queries y demás nos va a dar más log. Aquí por ejemplo query log nos da más log, los log de seguridad y demás log. Tenemos también Open Folder, que es para abrir las carpetas que vienen en el proyecto. Por ejemplo, si le decimos DBMS, me abriría la carpeta donde se encuentra toda la base de datos. Es decir, la base de datos del proyecto con el que estoy trabajando, que sería SocialSync, que estaría compuesta de todas estas carpetas de aquí. Si le digo, por ejemplo, aquí, le doy a los tres punticos y le digo Open Folder, config, configuración, por ejemplo, me estaría abriendo la carpeta de configuración. Vamos a cerrar un momento para verlo. Vamos a decirle Open Folder, le digo configuración. Acá abajo. Mira, aquí está la carpeta de configuración. ¿Ven? Aquí tengo el fichero neo4j.conf y otros ficheros más de configuración de la base de datos. Y así sucesivamente con las demás carpetas. Import y plugins. Por ejemplo, si le doy import, esta carpeta de import que se ha abierto aquí es donde yo tengo que poner los ficheros .csv, .json cuando yo vaya a importarlo directamente desde el browser hasta aquí, hasta esta parte. Es lo que hemos ido viendo. Hasta esta parte es lo que podemos ver de Neo4j Desktop y que me interesa ahora que lo vayan conociendo. Vamos ahora a ver cuál es la otra forma con que se puede trabajar con Neo4j para seguir este curso. Porque si usted no quiere instalar Neo4j en su computadora, o simplemente usted tiene una computadora que no goza de mucha RAM, porque esto sí, Neo4j consume bastante RAM y también usa bastante el micro. Entonces si no tienes ni mucha RAM o tu micro no es muy bueno, podemos acceder a una opción que nos da Neo4j, que es una opción muy buena, que no nos consume recursos localmente. Es decir, podemos utilizar Neo4j desde la nube. Ahora voy a parar la instancia, puedo cerrar directamente aquí y decirle que detenga la instancia y ya se cerró. Regresando a la página Neo4j, tenemos otra opción para trabajar con Neo4j. Y esta opción también pueden seguirla en el curso y que es una opción muy práctica también porque no necesitan instalarlo localmente. Le damos clic en Get Started for Free y a darle clic directamente ahí en la página de Neo4j Get Started for Free nos llevaría a esta página de aquí. Se demora mucho cargando, vamos directo a esta página de aquí, que sería para empezar con Neo4j AuraDB. Neo4j AuraDB es un servicio en la nube que nos brinda Neo4j, que bueno, no tenemos que administrarlo, ellos automáticamente nos actualizan la base de datos con la que estamos usando, nos cogen el reporte de log. Este servicio nos brinda tres formas para iniciar con él. Una es free, es decir, no tenemos que ponerle ni tarjeta de crédito ni nada, solo tenemos que registrarnos y empezaríamos free. La otra es una base de datos profesional, AuraDB profesional, que sería para aplicaciones de media escala, donde hay que pagar $65 mensual. Y la otra ya sería AuraDB Enterprise, que sería bueno ya para empresas más grandes que usen base de datos mucho más grandes, que ya bueno, hay que entrar en una conversación con la empresa Neo4j para llegar a un acuerdo. Ellos también brindan otra solución cuando se entra en negocio con ellos, que sería Neo4j para Startup. Vamos a hacer que nuestro comienzo sea free, no vamos a estar pagando nada, vamos a tener una instancia en la nube y vamos a estar utilizando, incluso desde un celular puede usarla, aunque es un poco incómodo escribir ahí y navegar con él. Lo más recomendado sería una laptop. Una vez abierta la ventana a la que le dimos clic aquí de Start Free, estaremos viendo esta ventana, que es donde nos explican que Neo4j Aura escala rápidamente, que ellos mantienen la administración de Neo4j Aura y que demás prestaciones que nos brindan ellos en su nube. Para comenzar con Neo4j Aura necesitamos primero que todo crearnos una cuenta. Tenemos dos formas. La primera es colocar una dirección de mail aquí y darle continuar, y la otra es registrarnos con Google o con una organización SSO. Bueno, yo voy con Google, le doy un clic. Bueno,
ya tenemos la administración de Neo4j Aura cargada. Yo en mi cuenta ya he trabajado otras veces, no me recuerdo si le saldrán alguna instalación hecha. Así que vamos a comenzar. Si sale otra instancia ya instalada, pueden eliminarla como hicimos con Neo4j Desktop y tenerlo todo en blanco así. En el curso vamos a estar trabajando con una instancia en blanco. Vamos a decirle nueva instancia. Aquí de las nuevas instancias tenemos profesional o free. Vamos a hacerle free. Vamos a ver rápido antes de darle clic que nos dice que la instancia free de memoria va a tener 1 GB. Esta es la memoria RAM. Va a tener una capacidad máxima de 2000 nodos y de 400.000 relaciones. Va a contar con la herramienta de grafo y que se va a pausar automáticamente después de 3 días de inactividad. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya después de 3 días de inactividad se va a pausar. Entonces vamos a decirle crear instancia free. Este password que nos está dando aquí es importante guardarlo. Este password no puedes modificarlo, como ven no puedes modificarlo y tienes que guardarlo porque más nunca vas a poder tener acceso a él. Download y continuar. ¿Qué hace? Nos bajó, ¿ven? Yo le doy aquí a abrir a la descarga y aquí si lo abro me dice el nombre del usuario y el password. Esta dirección de aquí es con la que podemos acceder a esta instancia a través de Neo4j Desktop o a través de un programa que estemos haciendo, ya sea el programa ya sea que lo estábamos haciendo en Spring Boot con Java como yo lo estoy haciendo, o en Python o en cualquier otro lenguaje que puedas conectarte a los drivers de Neo4j. La creación de una instancia se demora un poco. Vamos a cortar aquí y regresamos en breve. Como podemos apreciar, ya la instancia está creada. Y si vemos aquí en el status, es decir, en el estado de la instancia, vemos que está corriendo. Esta es la instancia 01 y podemos apreciar varios datos aquí que dice la versión es la versión 5 de Neo4j. De los 200.000 nodos que tenemos disponibles, no hemos creado ninguna relación. La región es Iowa, estado central de Estados Unidos. Y esta es la conexión de URI. Aquí podemos hacer 3 cosas. Ella nos viene por defecto con estas 3 aplicaciones. Podemos el Explorer, que sería abrir una conexión a la instancia con Neo4j Bloom. Query, que sería abrir la app de Neo4j Browser directamente conectada a esta instancia. Y el Import, que sería abrir Neo4j Data Importer para importarle ficheros directamente a esta instancia. ¿Cuál es el problema de Neo4j Data Importer? Es que hay un límite para la cantidad de datos que podemos importarle cuando se trabaja con cientos de miles, con millones y demás, que es muchos datos. Siempre lo que se hace es usar queries a través de Cypher para importar estos datos. Se puede hacer a través de Cypher puro o utilizando la librería DAPOP. Eso lo veremos más adelante en el canal. Si has llegado a este punto del video, ya tienes cómo comenzar con el curso, ya sea con Neo4j Desktop o directamente desde la nube con Neo4j Aura. Una vez que tienes tu instancia corriendo, vienes a Neo4j, aquí a Query, Neo4j Browser, le das un clic y te abrirá en una pestaña Neo4j Browser. ¿Ves? Que en este caso decimos Server Connect, ya la ventana abajo que se está conectando. Aquí para el password, ¿qué password vamos a usar? Bueno, el que nos descargó. Este de aquí, Neo4j Password. Ya, y los demás datos lo pone por defecto. Le damos a conectar. Aquí en Neo4j Browser nos da para empezar con una pequeña guía que nos enseña cómo empezar con Neo4j Browser para correr las queries y demás. Eso no lo vamos a estar usando. Yo les voy a enseñar paso a paso cómo aprender Cypher y Neo4j. Hasta este punto ya vimos cómo conectar el query de Neo4j a la instancia y también vimos cómo correr la instancia en local. Si has llegado a este punto del video, ya tienes conocimiento de cómo crear tu instancia en Neo4j Aura y cómo iniciar tu instancia o tu proyecto en Neo4j Desktop. Yo voy a estar trabajando con Neo4j Desktop en la serie Social Seed
y ustedes pueden elegir si trabajan con desktop o si trabajan directamente con Aura, como más conveniente les sea. Gracias por haber llegado al final de esta lección. En la siguiente lección estaremos viendo qué son las variables, cuándo usarlas, cómo usarlas, y todo esto lo estaremos viendo dentro de Neo4j y en sí dentro de Cypher, que es el lenguaje que usa Neo4j. Así que espero que le haya sido de utilidad esta clase y para la siguiente ya empezamos directamente con Cypher. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente video de su canal, el Panda Creador.